¿hay algo más poderoso que los dioses? Y en la mitología griega, por lo menos, dicen sí, hay algo que ni los dioses pueden escapar, y son las moiras, el destino. Que la vida es un misterio y que la vida en sí no la podemos capturar del todo de forma racional. Entonces por eso los mitos pues acuden mucho a cuestiones que se salen fuera de lo común, a cuestiones sobrenaturales, desde los dioses. Algo en nosotros nos dice que no es suficiente con lo que hemos percibido de la vida, que no es suficiente, que a lo mejor ni muchas vidas nos alcanzan para aprender y saber tantas cosas que deberíamos de captar. Están haciendo una búsqueda, ¿sí? del origen. ¿Cuál es quién es quién? Nos ha creado, ¿dónde está esa conciencia? Salen los monolitos, ¿sí? Algo metafórico muy interesante. Y al final, lo que encuentra el personaje principal, ¿no? Se da cuenta de que es parte de un plan cósmico. Estamos viviendo más esa hiperrealidad, algo más allá de lo real, pero a través de lo que ellos llaman el metaverso. El metaverso es algo que sigue ya de todo esto, de lo real. Lo real ya no impacta, lo real ya no llama la atención, ya no asombra. Lo que asombra es lo que yo estoy viviendo ahí. Prometeo, al ser un titán, ve cómo la humanidad sufre o carece sobre todo del fuego. ¿Y qué es lo que hace este titán? Pues robar el fuego a los mismísimos dioses. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con César García. El día de hoy tenemos pues ya un invitado que ya nos acompañó de las primeras veces. De hecho creo que fue nuestro padrino aquí de generación. Y pues le doy la bienvenida al buen Jehú. Hermano, ¿cómo andas? ¿Qué tal, César? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Escucho que es la segunda temporada, así es que pues ya inicié con la primera y ahora me hacen el honor de invitar a esta segunda. Sí, hermano, pues fíjate que pues ya ves tú nos diste nos apadrinaste en esta aventura de los podcasts. Pues siempre, pues ya sabes, güey, que con la idea de tratar de decir algo, narrar algo, y siempre es bien chingo de gusto tener gente que sabe y entiende el sentido lógico de entender a la sociedad, de transmitir algo a la sociedad. Y eso, la neta, pues yo agradecerte un chingo que estés en este estudio. Y tú sabes que siempre estos estudios son abiertos para ti. Tú eres pues completamente de casa. No es la primera vez que colaboramos, sino han sido infinidad de veces colaborando. Y siempre pues en pro, ¿no?, de la juventud. Hermano, pues bienvenido. ¿Qué hora? ¿Cómo ves? ¿Qué tramas ahora? Sí, bueno, primero decir que compartimos. Porque la cultura es compartir. Uh-huh. La cultura es compartir y seguramente de toda la gente que nos está viendo, hay muchas personas que de verdad tienen tantas cosas que compartir, conocimientos, sabiduría, anécdotas, y pues la cultura es todo lo que realizamos, ¿sí? Material o inmaterial. Entonces pues de alguna forma nos dedicamos también a eso, a difundir y a compartir algo que a nosotros también nos agrada en un segmento de esa cultura. Y en mi caso, bueno, pues las historias, ¿no? La historia como tal. Como ya comenté en otro video, pues mi formación fue en historia en la universidad de forma profesional, pero yo creo que las historias que más me encantan son aquellas que tienen esos detallitos de ingredientes, de uh-huh, fantasía, de esos que se salen de toda lógica, como lo que vamos a platicar el día de hoy,
que es las otras historias, la mitología. Muy bien, hermano. Pues fíjate que son temas que yo en lo particular, a mí me gustan mucho, pues sabes que me gusta la historia, son cosas que a mí me llaman la atención y yo creo que dentro de la sociedad y más la mexicana, pues estamos acostumbrados a toda la mitología, porque somos un pueblo que crecimos precisamente en la mitología y nuestro sentido lógico y común en la historia no podemos entenderlo sin el aspecto mitológico y de leyendas, y no solamente en la historia, sino pues desde la costumbre familiar, ¿no? Desde que te cuentan hasta la leyenda, pues clásicas como de La Llorona, Miguelito sin cabeza, o sea, muchas cosas que te van marcando desde niño y que pues obviamente pues tú te vas adentrando y vas empapándote. Que ahorita ahorita esas nuevas generaciones pues ya no veo como que consumen mucho, ya consumen más otro tipo de leyendas, otro tipo de historias, pero que al último, si analizas todas estas leyendas y mitologías, al último el sentido lógico de la mitología y de la leyenda siempre trata de darte como un mensaje, ¿no, güey? Anteriormente todos eran para los borrachos, güey, ¿no? O sea, siempre te salía el Miguelito a los que andaban en la noche tomando, ¿no? Pero pues es parte, ¿no? De la construcción esta. Hermano, entonces, ¿cómo ves tú? ¿Por dónde empezamos? Tú dime, indícame. Pues vamos a comenzar mencionando a qué le vamos a llamar mitología. Y también, como tú dices, entender que la mitología está presente. No es algo que nuestros antepasados narraban y ahí se quedó todo. No. Hoy tenemos nuevos, si no nuevos mitos, porque siempre estamos contando las mismas historias en diferentes escenarios. Porque ahora estos relatos pues se han trasladado, pues como por ejemplo a los podcasts. Hay tantos canales que se dedican directamente a contar mitologías, que de verdad están sensacionales, la forma en que los narran. Posiblemente la mitología pues más influyente puede ser la griega, ¿sí? La griega, la romana, pero como tú mencionas, aquí también, o sea, México es un país con una identidad mitológica impresionante. Lo vemos desde nuestro escudo nacional, ya parte de ahí una leyenda, un mito. Y hay que señalar que obviamente pues hay una clara diferencia muy pequeñita. La leyenda pues va a ser algo que posiblemente ocurrió, pero que pues se fue también aumentando, deformando o distorsionando y nos llega de manera oral. Todas las historias comienzan con esta tradición oral, luego pasan a cuando se inventa la escritura a algo literario, y es por eso que tenemos pues ya desde los cuentos y todas las narraciones por ahora escritas, y de lo literario pues puede pasar a lugares como el cine, y pues de ahí tenemos las películas, las series. Entonces es un recorrido, un proceso que desde los primeros seres humanos pues ya intentan dar a conocer algo que ellos hacían en su tribu, en su comunidad. Entonces siempre ha estado presente la historia como tal. Y la historia pues ya se empieza a tomar en cuenta como una ciencia pues en tiempos modernos, porque la historia, una vez que se inventa la escritura, pues hoy en día nosotros le llamamos historiografía, y las historiografías pues son las que regularmente de forma académica estudiamos en las escuelas. Pero estas narraciones en particular, la mitología, cumple con funciones muy, muy importantes dentro de la sociedad. Sí quiero mencionar a este autor, traje este libro, a Joseph Campbell, ¿sí? Joseph Campbell es considerado como uno de los mitógrafos más importantes de los tiempos modernos. Y este libro pues se titula En busca de la felicidad, y quiero mencionar algo que hace hincapié en este libro. ¿Cuál es la función de los mitos? O sea, ¿para qué? ¿Para qué sirven las mitologías? ¿Por qué no se ha acabado, ¿no? A pesar de que sabemos que hoy tenemos conocimientos científicos y demás, ¿por qué no sigue impactando, ¿sí? alguna mitología? Y en primer lugar menciona el autor
que los mitos cumplen la función de entender la vida por la vida misma, es decir, cómo se concibe la vida, cómo la vida se alimenta de la vida, y que los mitos nos acercan de alguna forma a la gratitud de entender la vida, ¿sí? de que la vida es una fuerza, es una energía incomprensible. Entonces, por eso todas las mitologías, que hay que señalar también, todas las mitologías de las diferentes culturas del mundo coinciden básicamente en los mismos relatos, con otros nombres y con otros, personajes, pero nos están contando básicamente la misma historia, desde que se va a crear el mundo, desde que se va a crear el universo. Entonces, la mitología cumple esa función, la de aceptar que la vida es un misterio, y que la vida en sí no la podemos capturar del todo de forma racional. Entonces, por eso los mitos pues acuden mucho a cuestiones que se salen fuera de lo común, a cuestiones sobrenaturales, desde los dioses, y los dioses mismos son un ejemplo de cómo llevar a cabo una existencia, y es por eso que nos queremos parecer mucho a los dioses mismos, ¿sí? Jugamos también a ser un dios, o a cómo nos podemos convertir, cómo podemos tener ese gran poder, acceder a los grandes secretos de la vida. Entonces, la mitología, en primer lugar, cumple esa función, entender la vida misma. Segundo, es como un mapa de una cosmogonía. Todas las culturas tienen una cosmogonía, ¿sí? Una forma de representar todos los fenómenos naturales, y de ahí que tenemos pues cuestiones como el sol, la luna, ¿sí? Y la mitología pues nos ofrece una simbología muy rica, y esa simbología la trasladamos a los rituales, y es la manera en como nosotros hacemos una acción mitológica a través del rito. Y los rituales pues siempre han existido, seguimos haciendo rituales de todas las características, todas las religiones lo tienen, toda la gente que tiene algún tipo de fe sigue algún ritual. Entonces, esos mitos siguen presentes, independientemente de qué cultura estamos hablando. La tercera función de las narraciones mitológicas es conformar los valores, las costumbres, las tradiciones de un pueblo en particular, de una comunidad, enseñar a los más pequeños cómo es que funciona ese núcleo social a través de esas historias mitológicas. Y la cuarta, y muy importante, es una enseñanza psicológica, es una enseñanza pedagógica. Todos los mitos nos narran la historia del héroe, de la heroína, desde que nacemos, ¿sí? Vamos madurando hasta que envejecemos, y al final cumplir el ciclo de morir. Entonces, los mitos nos acercan a ese misterio que llamamos vida. Sí, pues de hecho, la percepción social, yo creo que ha sido muy importante para ir, obviamente, construyendo estas sociedades que tenemos, güey. O sea, como que va adentrándote en la propia identidad cultural, social, política, económica, de todo lo que hemos aprendido a través de todas estas historias, ¿no, güey? O sea, por decir, güey, un ejemplo, la Biblia, quitándolo en el mero término de fe, o sea, quitando esa parte, porque luego ahí es donde entran los debates, viéndolo como un libro mitológico, pues completamente ahí te está construyendo una sociedad. O sea, ahí está construido gran parte del comportamiento de muchas sociedades, güey, porque pues completamente la religión católica pues impera en todo el mundo, güey. Y entonces las enseñanzas de ese libro mitológico, pues va implementando, y casi por lo regular, pues siempre trata de mediante metáforas, trata de adentrarte valores, trata de adentrarte pues muchos de esta construcción social,
para tener como que un mejor hombre, ¿no? O sea, un mejor aspecto, como ser humano, donde priorizan mucho, pues, todos estos valores como el amor, la bondad, la compasión. Todo esto se va construyendo, güey. Y en México, somos una sociedad, pues, donde realmente mezclamos todo, güey. O sea, y eso alguna vez lo platicábamos sobre, o sea, la conquista fue un pasaje histórico donde nos vino a marcar completamente a muchas diferentes partes del mundo. O sea, aquí somos un país donde tenemos una mezcla cultural y esa mezcla cultural pues precisamente está reflejado en esto, güey. O sea, porque pudimos mezclar el tema prehispánico con el tema español y eso pues provocó una gama de mitos y leyendas que pues nos han venido y hemos venido todos creciendo bajo esta identidad, que luego hemos venido perdiendo mucho la identidad prehispánica, porque eso también es algo que yo he notado, como que la gente ve la parte prehispánica como si fuera, no, allá, ¿no? Y nunca nos detenemos y nos ponemos a analizar que esa parte es muy importante. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Para que yo naciera solamente importa lo de mi mamá, ¿no? Y no lo de mi papá. Cuando pues obviamente que tú eres el reflejo o eres el resultado pues de esa unión, ¿no? Entre lo que es tu papá y lo que es tu mamá, y que pues tú eres el producto que salió a raíz de esa unión, y tú no puedes desconocer una parte de la otra. Porque también si analizas, por decir, todo lo que es lo prehispánico, pues completamente no, como tú dices, no pierde nada, ni le pide nada a otras sociedades, ni a la griega, ni que bueno, los griegos pues fueron completamente alguien que de las sociedades que más innovó y pudo llevar al mundo entero todo el tema mitológico, güey. Porque pues realmente todos, yo creo que gran parte de las sociedades en el mundo crecimos con la mitología griega, creo que es algo que ha caracterizado, pero la mexicana yo creo que es algo sumamente importante entender y comprender de cómo se desarrolla nuestra cultura, güey. Sí, aprovechando que estás haciendo mención de la mitología prehispánica, pues también aprovechar y recomendar este libro, El Mundo Prehispánico, para gente con prisa, del autor Enrique Ortiz. Es un libro que es un libro que pues yo llevo en las clases también, porque es un texto muy muy digerible, con ejemplos muy digamos propios sobre todo para los jóvenes. Entonces me ha funcionado bastante, porque como se divide en lo que es el día, el atardecer y la noche, hace mención de todo esto que mencionas. Nada escapaba en la vida de estos hombres y mujeres. Nada, pero nada escapaba a sus dioses. Es decir, lo más importante era todo el ritual que se hacía durante el día, desde que se amanecía hasta que se acababa el trabajo. Todo tenía que ver con cumplir un plan, un ciclo, ¿no? Un plan divino, ¿sí? Entonces nada escapaba, hicieran lo que hicieran. Siempre estaba ahí la cuestión mítica, religiosa, en todo lo que hacían, ¿sí? Desde la misma preparación de la comida, desde el mismo trabajo, de todo lo que ellos mismos sacrificaban, de cómo veían, de cómo se veían a sí mismos. Mencionaba yo que la mitología pues va a tratar de acercarnos a una identidad divina, ¿sí? Cómo nos identificamos con lo divino, cómo nos acercamos un poquito a todo eso. Y hay una palabra que se hace mucha referencia en todas las mitologías: trascendencia. Cómo trascendemos lo humano, cómo trascendemos este plano material, ¿sí? Cómo nos acercamos un poco, aunque sea, a entender qué es la divinidad. Y bueno, pues las mitologías después le van a dar mucha
forma a lo que van a ser posteriormente las religiones ya más establecidas. Y como tú mencionas, pues cada libro considerado sagrado, independientemente de lo que cada quien crea o no, sí, son fuentes de consejos, de sabiduría, de guía. En todos podemos encontrar algo que nos identifique en nuestra vida, es decir, cómo aprender algo, cómo acercarnos a eso que los mismos dioses nos piden. Y bueno, pues ahí reside, digamos, la importancia de acercarnos a las mitologías. Entonces, en el caso de lo prehispánico, pues yo creo que sigue presente en los mismos colores, en nuestras tradiciones. Por ejemplo, ahora que acabamos de hacer esta celebración del Día de Muertos, pues ellos tienen una concepción ya de bien la vida diferente a la occidental. Pero como tú dices, se fusiona, ¿sí? A través de esta conquista, y lo que vemos desde que explicamos una ofrenda, ¿sí? Si la comparamos, pues vamos a encontrar cosas a lo mejor hasta diferentes. Por ejemplo, en la mitología azteca importa más cómo se muere para lo que sigue después. Es decir, la forma en como un guerrero, por ejemplo, moría si moría en una batalla, pues era diferente, ¿no? Era diferente, sí. En una batalla o en cualquier otra situación. Dependía para que llegara a un cierto lugar en lo que ellos llamaban la existencia, pues, real, ¿no? Porque pues para ellos y para muchas culturas va a ser esto como un sueño, ¿no? Como un sueño. La vida empieza después de morir. Entonces para ellos era muy importante la forma en cómo se llegaba a morir, y así tenían cada uno de estos dioses. ¿Cómo cambia? Pues cambia porque a partir de la creencia ya más católica, pues va a ser por las acciones que tú haces. Fíjate cómo cambia. Aquí es más como las acciones, cómo te portaste, qué hiciste por los demás. Era más esta situación, ¿no? Para considerar si puedes ir a un cielo, a un infierno. Y en el caso de esa mitología es la forma en cómo moriste, no tanto las acciones que hiciste. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo se fusiona y cambia, ¿no? La percepción. La percepción, sí. Pero no deja de hablarse de lo más importante, que es la trascendencia divina. Al final se llega a ese punto. Sí, pues la base de la mitología es eso, ¿no? Sí. La trascendencia divina. Llegar a ese punto, llegar como conectas con a lo pleno. Con eso, con esa parte que no logras entender y explicar. Uh-huh. Y es que recordemos que la mitología, pues realmente pues es la base de todo lo que nosotros conocemos como religiones. O sea, es la base central. De ahí se desprende gran parte de todo esto. Y acá te quería preguntar algo. Por decir, yéndonos al terreno conspirativo, ¿no? Que luego nos encanta irnos a esos terrenos conspirativos, güey. ¿Hasta dónde agarrar la mitología como un acontecimiento histórico, güey? O sea, ¿hasta dónde comprenderlo y dividir esa parte cosmológica, y agarrarlo como un tema real, ¿no? O sea, un tema que sucedió, un tema que realmente así pasaron las cosas. ¿Dónde está esa división, dónde está esa línea de delgada uh-huh. para comprender la realidad humana con la realidad mitológica? Bueno, sí es algo, o sea, es una línea muy, muy, muy delgada, porque es preguntarnos si realmente existieron esos seres mitológicos, ¿no? De los que nos están hablando, o quién se los inventó, o de dónde se basaron para crear esas características, o sea, quién lo observó, ¿no? Y en ese sentido los mitos no tienen un autor particular. O sea, hay quienes han recopilado las historias, pero no tenemos un autor específico que inició con todos esos mitos, sino cada cultura tiene a su uh-huh. propio recopilador. Es por eso que las mitologías
más que enfocarnos en si son verdades o no, es enfocarnos en lo que nos sugieren, más si es cierto o no es cierto, es lo que nos sugieren. Ahí es donde reside, digamos, la magia de la mitología. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué estás sugiriendo que no nos dices literalmente? ¿Sí? ¿Qué está detrás? Es como leer de fondo a lo mejor lo que nos están... Como en metáfora, como pues. en metáfora, exactamente. Ajá. Digamos, ahí reside esa riqueza de la mitología. ¿Qué nos está sugiriendo como humanidad? Porque si nos dan respuestas concretas, entonces ya terminaríamos con nuestro propio mito, y esa es otra de las cosas que tienen las historias. Nosotros vamos creando nuestro propio mito en la vida, y por eso esas historias nos sirven de referencia para construir nuestro propio mito. ¿Quién no así, a sí mismo se ha considerado como un héroe de 1000 batallas en la vida? Por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, Ujú. por lo que tú quieres conseguir, por lo que tú quieres luchar. Bueno, pues te vas a una historia tan famosa como la Odisea, y ahí tienes a este personaje, de ahí procede esta palabra, una odisea, para llegar hasta el lugar donde él pertenece. Estoy hablando del caso de Ulises, Ujú. o el famoso Odiseo. Fíjate cómo esa palabra la empleamos para decir, no, hice toda una odisea para llegar Ujú. a este programa, pero lo hago con mucho sacrificio, lo hago con agrado, porque sé que va a haber un fruto de todo esto, y estamos contando la historia de un héroe. Solo que allá, pues, el transcurrir son islas, el transcurrir es enfrentarse a monstruos, ¿sí? Y son metáforas también de lo que nosotros vivimos día con día, día con día. ¿Cómo logro? ¿Cómo consigo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me adentro a ese bosque Ujú. oscuro? ¿Sí? ¿Qué me esperará detrás de toda esa neblina? ¿Ah? ¿Qué secretos están ahí? Pero por eso decía que el mito, o los mitos como tal, tienen esa enseñanza psicológica de decir cómo vamos a madurar, ¿sí? Ya es momento de madurar. Entonces todos los personajes de las mitologías, sobre todo los personajes humanos, tienen que hacer ese trayecto para alcanzar y lograr esa partecita de la divinidad. Les quiero compartir eh, uno de mis personajes, pues digamos más, bueno, que yo disfruto bastante leer, y que la vez que pues leí toda esta novela, pues quedé fascinado. Y hablo de Circe, para poner ejemplos, sí, muy, Ajá. muy concretos de lo que yo te estoy diciendo. Circe es un personaje que aparece en la Odisea, y esta ninfa, porque nace como una ninfa, em, lleva todo el proceso. En la novela, que es fascinante, nos van Ujú. narrando todo esto desde que ella nace dentro de un palacio por el dios Helios, que es el dios del sol, y pues uno de los titanes más poderosos. Entonces es hija de un titán poderosísimo. Ajá. Pero ella, al ser una ninfa, pues digamos que son niveles más bajos, pero ella nace sin un poder, porque casi todos los dioses pues les transmiten poder a sus hijos. Ella no, ella tiene que descubrir, bueno, sí es parte de ese palacio, pero no se siente como con ese gran autoridad o poder, la tiene que conseguir. Es a lo que quiero llegar, que cada personaje tiene que pasar por una serie de travesías para conseguir su destino. Dentro de las mitologías, el destino es el fundamental. Si nos preguntamos si hay algo más poderoso que los dioses, y en la mitología griega por lo menos, dicen sí, hay algo que ni los dioses pueden escapar, y son las moiras, el destino. Nada, ni siquiera los dioses pueden
escapar al destino. Por eso vemos que todas las historias siempre es, bueno, pero si es Dios, ¿por qué o son dioses, ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no hacen? ¿Nos intervienen? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué vemos que esto va a suceder? Ya no, pues porque es el juego de las moiras, es el juego del destino. Y ese es el punto central de todo. Es como el hilo conductor, las moiras. Entonces una historia sí o sí se tiene que hacer. Hagamos lo que hagamos. Entonces es como estar condenados a algún día ser totalmente dichosos, felices y completos. Las formas son las que van a ir modificándose para llegar hasta ahí, pero es el destino. El destino es inalterable, según lo que nos cuentan en las mitologías. Entonces Circe tiene que pasar por todo eso. Descubre que ella tiene un don para trabajar lo que son las plantas, ¿sí? Y hay plantas pues que ella sabe cómo preparar y con ellas puede convertir a otros en monstruos. ¿Qué es lo que pasa cuando Ulises llega hasta la isla de Ea, que es donde la lleva? Zeus se molesta mucho con ella, pero al ser hija de un titán, pues no la puede castigar como cualquier otro humano. Así es que deciden darle esa prisión en esa isla. Y en el trayecto pues Ulises llega hasta ahí, a sus tripulantes los convierte en cerdos, ¿sí? Y él se escapa pues porque Hermes, que también es otro personaje, el mensajero de los dioses, siempre lo está guiando para que cumpla con ese destino, ¿ves? Al final de cuentas Ulises va a llegar, tiene que llegar, no sabemos cuándo, pero tiene que llegar, porque las moiras así lo quieren. Así hagan lo que hagan los titanes, los dioses, los impedimentos, tiene que llegar, porque tiene que cumplir con su misión. Con su misión. Entonces eso es lo importante. Y nosotros, cuando lo trasladamos a nuestra vida, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Por eso decíamos en el otro capítulo, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy sintiendo, percibiendo todo lo que me sucede, me pasa? Lo que me sucede es por algo, como cuando dicen esa frase, ¿no? Dios sabe lo que hace. No entendemos su proceder, pero sabe lo que hace. Escuchamos esas frases seguido, ¿no? Uh-huh. O no hay coincidencias. Todo es parte de un plan divino que como humanos y con una pequeña dosis de razón no alcanzamos a comprender. Eso es lo que nos están sugiriendo esas historias. Ya pues ya será cuestión de cada quien si las toma de forma literal o si toma como ejemplo, ¿no? Entonces al final el personaje de Circe se convierte por derecho propio en quien se tiene que convertir, en toda una hechicera, ¿sí? Y por eso es una de las hechiceras más famosas de la mitología. Entonces, para no decir más, les invito a leer esta estupenda novela, Circe, que va ampliando la historia mitológica, porque eso es lo que tienen también estas historias, que son interpretativas. Entonces le pueden acomodar más en la parte literaria, y no se diga cuando se llevan esas historias al cine. No, pues la neta ahorita me quedé, nunca la he leído, Circe. La había escuchado, pero nunca la había leído. Pero al último, como tú dices, pues es parte del ser humano tratar de entender ciertas cosas, ¿no? De la vida, güey. Y tratar de tener guías en la vida, porque luego el ser humano tiende a tratar de creer en algo para que ese algo lo pueda guiar, ¿no? Hacia el fin que tú quieres, ¿no? Hacia el fin que tú deseas, güey. Y yo veo que tú tienes mucha pasión hacia la mitología griega, ¿sabes? Como que tienes mucho, como que el adentramiento a la mitología griega. ¿Tú cómo vas viviendo la mitología griega? O sea, ¿tú cómo la vas sintiendo? ¿Tú cómo la vas trasladando a tu vida? ¿Cómo
cómo la vas empapando, mamando de todo lo que está escrito en la mitología griega. O sea, ¿tú cómo vas sintiendo este proceso de la mitología griega, Geo? Mencionaba que todos vamos creando nuestro propio mito, ¿sí? Nuestro propio mito va desde nuestro nombre, nuestro propio mito va desde lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, cada uno va creando su propia mitología, ¿sí? Aunque no le llamemos de esa forma, a lo mejor le llamamos historia, a lo mejor llamamos, no lo sé, su relato, ¿sí? O como cuando nos dicen, la vida en sí, ¿qué es? Bueno, pues la vida es llegar, cumplir con el guión, actuar, hacer en el escenario y se acabó tu turno, el que sigue. Bueno, pues es parte de eso. Yo lo vivo a través de esa forma tan metafísica que nos invitan a estudiar estas mitologías, algo que va más allá de mi propia razón y entendimiento. A lo mejor ya no lo quiero totalmente racionalizar, solo es vivirlo, ¿sí? Es como sentirlo, es como cuando nos preguntamos, ¿y qué es Dios? Pues no tenemos una respuesta racional muy convincente. Entonces, si no lo sabemos, pues mejor hay que sentirlo. Alguien más diría, no sabemos, siéntelo. O sea, lo podemos sentir cómo va co-creando con nosotros, lo que cada quien considere que sea su Dios. Entonces tenemos esa chispa, ¿no? Que a final de cuentas tenemos un mundo interno el cual estamos tratando de entender, ¿sí? En las mitologías hay, como decían, muchos símbolos. Uno de esos símbolos es el laberinto, ¿sí? El laberinto siempre aparece en muchas historias. Pues el laberinto es nuestra misma mente, ¿sí? Tenemos que salir, podemos salir de ahí, pero estamos recorriendo todo el laberinto para poder salir. Y cuando cruzamos una puerta desconocida, cuando salimos ya nunca más seremos los mismos. Y esa es la misma metáfora de la vida. Entonces, cuando somos niños, pues creemos muchas cosas. Maduramos, las podemos seguir creyendo con mucho cariño, pero tú ya sabes que hay otras cosas en las que uno tiene que madurar, uno tiene que crecer. Y crecer, pues, significaría hacerse responsable, pues, ¿no? De todo lo que sentimos, queremos, buscamos, aunque en el trayecto tengamos que equivocarnos, porque tiene que ser de esa forma la enseñanza. Entonces, así las tomo yo, como el héroe. Y si no me identifico así como con un personaje en particular, pues sí, en todas las historias, yo diría que este personaje, Circe, es de mis favoritos, ¿sí? Porque cumple de principio a fin con todo lo que yo te estoy mencionando, hasta llegar a reconocerse a sí misma como lo que nació para hacer. Entonces los mitos nos recuerdan eso. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad puede ser la sensación profunda de vivir este momento y también sabiendo de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para ser nosotros mismos. Eso es lo que nos están una y otra vez diciendo. Hacer lo que tengamos que hacer para reconocernos a nosotros mismos. Muy bien. ¿Y tú cómo entiendes porque, bueno, obviamente que por sí los cómics es la base, ¿no? De las mitologías, güey. Y gran parte de los cómics, pues, te proyecta eso, güey. ¿Cuáles son tus superhéroes favoritos, güey? O sea, que digas, estos me identifico por esto, por su historia, por cómo ellos fueron evolucionando, cómo fueron encontrando, como tú dices, o sea, su sentido lógico, el por qué estar aquí, güey. ¿Cuáles son tus superhéroes favoritos, güey? Creo que si bien no totalmente favorito, porque hay muchos héroes y heroínas también, me parece que Superman cumple con estas características. De hecho, en esta última
esas últimas películas que hicieron, así lo representan, como el que viene de otro, bueno, viene de otro planeta a salvar a la humanidad, pero ya como se ve a él mismo, nos están contando esa historia, ¿no? Del héroe que sabe que tiene todo un poder, pero que así mismo tiene contradicciones y tiene como esas pasiones humanas que no sabe cómo manejarlas, Ajá. ¿sí? Que no sabe cómo manejarlas, decir, o sea, yo tengo este poder, ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso este poder, sí? ¿Cuál es mi Su ética? sentido, ¿no? De ¿Sí? estar aquí. Ajá. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? O sea, ellos me pueden ver como una amenaza, me pueden ver como un amigo, me pueden ver como un salvador, ¿cómo quiero que me vean? Y hasta esos héroes se hacen como más humanos de lo que pareciera, porque hay otros que pues sí son como más, se representan como más omnipotentes, pues no, como que ni el caso así de acercarnos, porque nunca seremos eso. Por eso esos personajes me gustan mucho. En particular me gusta mucho Superman. Y aparte pues porque pues uno tal vez es más de la historieta, es más del cómic que de Ajá. las películas. Entonces ahora pues ya que están sufriendo una crisis también todas estas películas, el cine, ¿no? De héroes. Eh, por las mismas historias, ¿no? Que se están contando o que se están, a lo mejor ya, tanto multiverso ya confundió hasta los que las están haciendo, ¿sí? Pero estas historias son muy básicas, es alguien que nace con un poder inmenso y nosotros, ¿cuántas veces no quisiéramos tener un poder? Yo a veces les pregunto a los muchachos, si tú tuvieras la oportunidad de tener un poder, ¿cuál sería? Y bueno, pues hay respuestas así, desde ser invisible, desde tener super velocidad, bueno, ¿y para qué querrías tener ese poder? Y eso también nos invita a pensar que a lo mejor sí tenemos un poder, pero que tenemos que irlo descubriendo. ¿Cuál es aquello en lo que yo puedo influir más? ¿Qué es aquello a lo que yo puedo, sí, tener esa trascendencia en mi sociedad, con lo que digo, hago, tengo, ¿con qué? Pues son preguntas que pues uno va respondiendo. Entonces ese para mí sería el Sí, personaje. porque de hecho por decir ahorita que mencionaste de las películas, ahorita que más recientemente han salido, por decir la película de Batman contra Superman, Ujú. la neta se me hace una pinche peliculota, no tanto en producción porque al último lleva la misma narrativa, güey, pero el drama, güey, el cómo te va adentrando en el que el Batman es el ser humano que tiene miedo de lo que no puedes comprender y explicar, ¿no? O sea, y cuando se enfrenta, pues es ese, ¿no? Es el miedo entre el ser humano, que es Batman, que es alguien que no tiene superpoderes, que simplemente tiene sus propios recursos, con sus propias limitaciones, güey, a tratarse de enfrentar contra lo que no entiende, güey, contra algo que es superior a él, porque en términos reales, pues Superman, como dice su nombre, ¿no? Es un superhombre, es aquel que tiene más poder que cualquier otro ser humano en en este planeta, y cuando entiendes que él mismo no es un ser humano, güey, o sea, el ser humano trata de explicarlo y decirle eres un superhumano, pero en términos reales tú no eres un ser humano, sales más allá de lo que nosotros como seres humanos comprendemos, güey. Y Batman es el reflejo de lo que somos como seres humanos, algo que nuestras limitaciones corporales, o sea, en nuestra fuerza corporal, no podemos, competir contra otras cosas, pues contra animales que tienen mucho más fuerza que cualquier ser humano, pero nuestro instrumento pues son las armas, ¿no? Y tratas de compensarlo, güey. Por eso yo creo que por sí Batman es ese antagónico de los mismos antagónicos superhéroes, que donde el ser humano pues trata de reflejarse más, ¿no? O sea, tratas de adoptarlo más porque es ese ser humano que nos identificamos, ¿no? Porque es el único superhéroe
que es un superhéroe sin tener superfuerzas, güey, ¿no? O sea, algo muy contradictorio, güey. A pesar de que, pues, gran parte, pues, el superhéroe, pues, más reconocido a nivel mundial, pues, es Superman, ¿no? Que, pues, que es algo que no podemos explicarlo, pero que está ahí, ¿no? Que impera, que tiene fuerza, que es algo que nos puede ayudar a sobrepasar acontecimientos que como seres humanos no podemos ni siquiera enfrentarnos, ¿no? Y ahí es donde como la mente humana es tan grande y magnífica, güey, que logra hacer y realizar historias así, güey, donde nos hace tener como completar cosas que nosotros no podemos completar, güey, o sea, es lo que nos hace incluso darnos como una identidad humana, ¿no, güey? O sea, el decir, de aquí nos tenemos que agarrar y esto es lo que nos tiene que hacer que podamos superar cualquier adversidad, podamos superar cualquier cosa que nos puede enfrentar. Y eso, la neta, es bien chido, güey. Y es donde pues entran toda esta conspiración, relatos, ¿no? Otros sí. relatos, Sí. otro tipo de magia, güey, Sí. en esta cuestión. Por eso yo veo que el ser humano, inconscientemente desea que sí exista otra vida, ¿no, güey? ¿No? En otro planeta, güey. O sea, inconscientemente desea el ser humano eso, güey. Porque nos sentimos tan superiores que nosotros mismos no creemos que seamos tan superiores, güey. Ocupamos tener algo más. Pero ahí es donde entra otra vez el miedo, como lo tenía Batman, ¿no? O sea, el miedo de decir, ok, güey, o sea, eso para nuestro favor nos sirve, güey. Pero si está en contra, ya no nos sirve tanto, güey. Ya nos da miedo, güey. Y es el miedo que refleja, pues, al último el ser humano, ¿no, güey? Como ser humano, güey. Sí, la mitología, pues digamos, nos invita también a reflexionar, o las mitologías nos ayudan a reflexionar sobre también la fragilidad humana, la fragilidad de la misma vida, pero que dentro de esa fragilidad también reside el poder de la misma vida. Entonces lo frágil no necesariamente es algo débil, lo frágil también tiene su belleza, así como la misma oscuridad alguien le puede encontrar Una su belleza, belleza y su luz. Entonces, al estar conociendo cada vez más de estos relatos de cualquier mitología, siempre vamos a encontrar a estos personajes, hombres y mujeres, que se enfrentan ante poderes incomprensibles y que de alguna manera pues los tienen que sobrellevar. Pero como decía al principio, creo que poco de lo que se menciona es que es ese destino. O sea, lo que lo va a lograr es el destino mismo como una entidad. ¿Me entiendes? O sea, el destino mismo como una entidad. Porque pues podría ser que cualquiera de los dioses o de las diosas pues simplemente aplastara, ¿no? O sea, cualquier cuestión humana, como lo vemos en el caso del mito de Prometeo. Prometeo, al ser un titán, ve cómo la humanidad sufre o carece sobre todo del fuego. ¿Y qué es lo que hace este titán? Pues robar el fuego a los mismísimos dioses para regalárselo a la humanidad. Entonces ahí nos van dando esos ejemplos de cómo entidades como los titanes o los dioses también se pueden poner del lado de cierta parte de la humanidad o de toda la humanidad, o habrá quienes no la quieran, y es un choque de fuerzas, ¿sí? Y Prometeo, pues al hacer esto, regalarle el fuego a los seres humanos para solventar muchas cosas de su vida, pues es castigado por Zeus. Ahí entonces también la historia nos está hablando de que todo sacrificio tiene un precio, y que las cosas tienen un precio, que las que se obtienen tienen un costo también, y que la vida pues tiene esos costos. Y la pregunta es si estamos dispuestos a pagar, ¿sí? Si estamos dispuestos a cumplir con nuestro destino, pese a los sacrificios que tengamos que hacer para
para crecer. Como en la Edad Media, pues de eso trataba al final de cuentas la alquimia, que ya sería otro tema, ¿no? Con la equivalencia de las fuerzas y cómo nosotros mismos nos vamos transformando a partir de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y lo demás. Entonces esas historias nos siguen recordando todo eso. ¿Por qué crees que el ser humano ha venido perdiendo la sensibilidad de sorprenderse, güey? Porque, por decir, güey, esto te pregunto porque, por si hace poco en el Congreso mexicano, Maussan mostró, ¿no? Unas que él llama las momias de Nazca, güey. Que en otros tiempos podría ser sorprendente, güey, ¿no? O sea, podría ser como una noticia incluso mundial. Pero yo veo como que pasó desapercibido, ¿no? Más allá si crees o no crees. Pero creo que fue un acontecimiento que tenía que haber llamado la atención, ¿no? Si eso fuera real, ¿no? Lo que presentó Maussan. Y yo veo como que el ser humano dijo, está bien. O sea, como que pasó muy desapercibido la noticia, nada más los que luego nos interesan todos esos temas, pues nos llamó la atención y hasta cierta manera estudiamos y nos empapamos algo de eso. Pero yo veo como que el ser humano está perdiendo lo sorprendente, como que veo como que se le está dando otras prioridades al ser humano, ¿no? Actualmente, güey. ¿Por qué crees que el ser humano está perdiendo ese grado de sorpresa, güey? Porque, bueno, según lo que percibo, sería porque nos estamos muy ensimismando demasiado, mucho. Aparte de que hay una clara exposición masiva de tantas cosas, tantas noticias, hoy esto es importante, mañana ya no, estamos como en la inmediatez de bombardeados por tanta cosa que vemos, pues, ¿no? A través de los medios, ya no solamente pues la televisión, que ahora pues es más dentro del celular. Entonces estamos tan metidos a eso. Hoy los filósofos le llaman hiperrealidad. Estamos viviendo más esa hiperrealidad, algo más allá de lo real, pero a través de lo que ellos llaman el metaverso. El metaverso, o sea, lo que sigue ya de todo esto, de lo real. Lo real ya no impacta, lo real ya no llama la atención, ya no asombra. Lo que asombra es lo que yo estoy viviendo ahí, En en el mis redes momento. y en mi red. Ahí soy. Acá afuera, pues, ¿quién soy? Ahí tengo alguien que me ve, que me admira, que pregunta, que dice, que discute, tengo mi avatar, etcétera. Y esta otra realidad, como decíamos en el otro capítulo, pareciera como que ya no nos sorprende, ¿eh? A lo mejor ya no nos sorprende que pase el eclipse de hace algunas semanas, ¿no? Bueno, pues sí está, es un fenómeno, porque, bueno, eso es un fenómeno, pero ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué se produce? ¿Qué impacto tiene? ¿Cada cuánto? O sea, hemos dejado de preguntar tantas cosas porque creemos que tenemos las respuestas a casi todo, pero cuando preguntamos no las tenemos, ¿sí? Porque ya estamos más habituados a poner en una barrita pregunta y la respuesta y con eso. Pero hemos dejado tal vez de explorar, de utilizar nuestro recurso para imaginar otras posibilidades. Y como pareciera como que ya todo nos lo está explicado, o es como si estuviera todo ya descubierto, ya no nos tomamos el tiempo de maravillarnos, de sorprendernos. Ya es como, pues sí, estoy aquí y ya estoy aquí. Pero decíamos, pero ¿por qué? ¿Sí? Te puedes preguntar, ¿cuál es el sentido, no? Pero creo que hemos perdido mucho esa forma del sentido, ¿no? Del sentido de la vida más profunda. Creo que ahora estamos más en este hiperconsumismo de tantas cosas que se va perdiendo la sensibilidad. Se pierde esa sensibilidad que se tenían anteriormente, pues porque no teníamos tanta atención hacia medios que teníamos. Y no es como que se tenga la culpa, porque pues uno mismo puede un ratito apagar su cel, ponerse tal vez a leer, o a ir excursión, o hacer algunas otras cosas
que nos saque un poquito de todo ese contexto y recordar que si se pregunta uno más cosas, es más interesante la vida cuando las vamos descubriendo. Y ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el ser humano, güey? O sea, ¿tú cómo lo percibes en 100 años al ser humano? Bueno, si llegamos a edad. Sí. Bueno, para empezar y siguiendo el hilo de la mitología, seguirán existiendo las historias. Estas no se van a perder. Decimos, cambian de escenario, ¿sí? Uh-huh. Pero las historias, lo más trascendental continúa, ¿sí? Continúa la existencia misma, ¿no? Los secretos de la existencia misma, con o sin tecnología, porque es algo que no alcanzamos a comprender. Tal vez esa búsqueda o hacia dónde nos dirigimos, pues yo la imagino como en los relatos de ciencia ficción, que son historias mitológicas, pues con ciencia y tecnología. Ahí tenemos el caso de Frankenstein, o sea, el Prometeo se convierte en Frankenstein, y hoy tenemos pues al personaje que se va a combinar con algo muy biológico, pero también con algo muy muy artificial, como decíamos también en el otro capítulo. Entonces yo veo más al humano o al ser humano viviendo más ya ves que nos plantean películas como Blade Runner, ¿no? No sé si has visto esa película. Uh-huh. En la misma de Stanley Kubrick, de Odisea del espacio. Están haciendo una búsqueda, ¿sí? Del origen. ¿Cuál es quién es? ¿Quién nos ha creado? ¿Dónde está esa conciencia? Salen los monolitos, ¿sí? Algo metafórico muy interesante. Y al final, lo que encuentra el personaje principal, ¿no? Se da cuenta de que es parte de un plan cósmico impresionante. Bueno, pues así me lo imagino yo. Con que en algún momento nuestra humanidad conocerá todo lo que lo ha creado y posiblemente a comenzar de nuevo, porque es un ciclo. Lo que estamos viendo es un ciclo enorme. Alguien decía un pestañeo nada más de lo que llamamos Dios. Sí, güey, pues de hecho, y se me hace pues bien apasionante ese tema, güey. Yo siento que al último, híjole, güey, dirán pues que nos vamos pues a la parte conspirativa, güey, pero yo creo que sí hubo algo, güey. O sea, dentro de esta mitología, yo siento que todos estos dioses, todo este imaginario que se fue construyendo, güey, y porque si te ves, todas las sociedades pues tienen algo similar en su mitología, o sea, todos coinciden en muchas cosas, güey. Y por eso me gusta Odisea en el espacio, güey. O sea, porque trata de llevarte a eso, o sea, a que comprendas que nosotros somos parte de, o sea, somos parte de esta magia, güey, somos parte de esta construcción, güey. Y que al último, como ser humano, lo que más vale de ti, pues es lo que tú estás viviendo, güey, ¿no? O sea, es lo que tú como ser humano estás viviendo, güey. Porque hay cosas que nosotros no vamos a lograr entender y supera más allá de nuestro imaginario y más allá de nuestra propia percepción humana, güey. O sea, porque último somos indebles, somos en esta parte muy limitados en comprender y estar abierto como a otras expectativas, güey. ¿Tú crees que en 100 años el ser humano pueda coexistir con todas estas, con todo este otro universo, güey? O sea, con esta magia que significa el universo. ¿Crees que nosotros ya podamos tener ese contacto con otros seres que nos va a hacer reinscribir todo lo que hemos conocido, ¿no? Como seres humanos, güey. ¿Tú crees que en 100 años ya logremos tener esa capacidad de entender y coexistir con otras especies en el universo, güey? Pues no lo sé si en 100 años, pero me gustaría pensar
Me gustaría pensar que sí, que en algún momento nosotros vamos a aceptar que puede haber algo muchísimo más allá de esta limitada razón que tenemos, que obviamente pues es nuestra herramienta para poder preguntarnos las cosas, ya que sin esa herramienta de raciocinio no es posible estarnos inclusive comentando y discutiendo aquí estos temas, porque es muy natural, creo que es natural pensarlo, es natural. Algo en nosotros nos dice que no es suficiente con lo que hemos percibido de la vida, que no es suficiente, que a lo mejor ni muchas vidas nos alcanzan para aprender y saber tantas cosas que deberíamos de captar o de vivir. No nos alcanza una sola vida. Pero si vamos hacia, siguiendo una pequeña lógica, pues digamos que sí, que en algún momento nos podremos convertir en una civilización, ya no que usa recursos como los que tenemos, sino ya ha descubierto formas más viables para vivir, y que pues posiblemente tengamos sociedades como estas que nos plantean, te digo, en estas historias de ficción, y a lo mejor las historias de ficción solamente nos están alertando o nos están invitando a que sigamos soñando. ¿Cuántas cosas pudieron haber imaginado las personas en el siglo XIX cuando todavía no viajar a la luna? Bueno, algo que pues se comenta es no solamente posible, sino que se puede hacer. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar viajar a profundidades del mar cada vez más a más distancia? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que podríamos subirnos a un avión o a una máquina que volara? Pues así empezaron, yo creo que esos hombres y mujeres de otros siglos a imaginar que era posible. Y aquí estamos frente a un micrófono, sí, que pues yo no sé, alguien sí lo inventó, pero se basó en algo, sí. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Es más, la misma televisión o el video lo usamos, pero no entendemos cómo funciona. Sí, o sea, ¿qué es lo que hace que capture, ¿Qué es lo ¿no? que La hace imagen. que capture? ¿Qué es lo que hace que cambie inmediatamente? Yo creo, pues yo sí entiendo que hay respuestas científicas, pero hasta eso mismo, o sea, cómo llega una señal desde cómo captamos todo eso, ¿no? Pues ahora imagínate cómo funciona el internet, cómo ¿no? funciona el o sea, internet, sí. cómo... Y a 100 o más años, que pues es algo que pues no vamos a ver, pues imagina cómo podría ser esta sociedad con todo lo que se va descubriendo. Y lo más importante en la cuestión filosófica es cómo será nuestra nueva humanidad. Es decir, si podemos ir avanzando conforme las tecnologías avanzan, porque pareciera que pues no vamos en esta carrera, pues nos están cada vez más acelerada, nos van ganando, sí, y nosotros nos vamos cada vez adaptando, pero de a muy poco, muy poco. Es decir, cómo se va a modificar nuestra conciencia de la vida, o sea, cómo la conciencia crecerá, nuestro nivel de conciencia ante lo que es nuestro mundo, el universo. Esa creo que sería la buena pregunta. Que ahorita que dices, el otro día estaba leyendo un artículo, güey, donde ya ves que luego nos mandan imágenes donde se ve así como que el ser humano vive en un mundo futurista, uh-huh, y todos viven muy en paz y todo ese rollo, güey. Y decía ok, para llegar a ese mundo, como vamos viviendo acelerados, o sea, que cada vez va creciendo más la población humana y cada vez nos estamos acabando nuestros recursos naturales, o sea, para llegar a esa civilización, pues casi utópica, todo se basa en el cómo, por decir, el planeta Tierra es como si fuera un ser vivo, güey. O es un ser vivo el planeta Tierra, que tiene vida, o sea, como tal tiene vida el planeta Tierra,
con o sin nosotros el planeta Tierra seguirá teniendo vida, hasta que pues deje de existir en algún momento, güey, como cualquier proceso natural en el universo, güey. Decía que nosotros éramos como si fuéramos un virus, porque ahí decía pues que el planeta Tierra nos está dando como señales que nosotros somos como un virus, que no somos de este planeta, como si nos hubieran inyectado en este planeta, güey, porque estamos creciendo de una forma muy acelerada, güey. Y la única forma para llegar a ese mundo ideal es cuando el ser humano comprenda que somos parte de esta naturaleza, y que no explotemos la naturaleza como si fuéramos los dueños pues de lo que el propio planeta como planeta está vivo y está latente, sino que nosotros va a llegar un momento en donde vamos a tener que llegar casi a una extinción para ahora sí reinventarnos como seres humanos y volver a esta parte mágica, esta parte más utópica donde podemos coexistir entre la naturaleza, la tecnología, porque la tecnología ya está y esa no se va a ir. Mientras el humano tenga memoria histórica, va a seguir viendo tecnología. Mientras el humano tenga esta visión de querer seguir teniendo avances tecnológicos, lo va a tener. Pero el punto es, como seres humanos, ¿qué nos ganamos tener mucha tecnología si nos estamos acabando la parte más esencial, que es nuestro planeta? Entonces, si no sabemos coexistir con este ser vivo que nos está dando dónde vivir, pues va a llegar que dicen es que es como cuando te pega gripa, que tienes un virus y entonces el mismo cuerpo está tratando de tener defensas contra ese virus. Es lo mismo el ser humano. O sea, somos un virus que estamos cada vez más y más y más y más. O sea, el planeta pues trata como de protegerse, ¿no? De protegerse, que no se lo acaben. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo que están generando pues defensas, güey, en contra de este aceleramiento. Entonces decían, la única forma porque mostraba, ¿no? Esa imagen, decía, la única forma para llegar a este mundo utópico, donde todo se ve muy chingón, se ve grandes tecnologías, pues es que el ser humano pues casi deje de existir. O sea, que los seres humanos que queden, o sea, la población humana sea menos para que todo esto pueda lograr existir. Porque si en este aceleramiento queremos pensar que todos los seres humanos van a llegar a este mundo utópico, es imposible, güey, porque se ocuparían recursos que no alcanzarían ni siquiera los recursos que hay en este planeta, pues para llegar a eso. ¿Por qué? Pues porque toda la tecnología pues conlleva recursos y entonces imagínate millones de personas accediendo a todos estos tipos de recursos, pues significa un aceleramiento tremendo en términos de recursos naturales. Entonces se me hacía una reflexión muy acertada en el de cómo el ser humano está en el desconectarte de lo que como ser humano somos, pues vas manejando más y más y más, porque imagínate cuánto tiempo duró para que nosotros como seres humanos evolucionáramos, o en esta teoría evolucionista, güey, ¿no? O sea, ¿cuántos millones de años tuvieron que pasar para nosotros poder llegar a la actualidad? Y cómo en cuestión de 2 siglos, 3 siglos hemos tenido un aceleramiento que nunca nos imaginábamos como seres humanos. O sea, nunca como tú dijiste hace rato, en el siglo XIX, ¿quién pensaba que íbamos a poder ir a la luna? Pues sí, o sea, como a raíz de iniciando el siglo XX hubo un aceleramiento en la parte tecnológica que ahorita pues completamente esa misma parte tecnológica ha venido acelerando por la vida humana, güey. Sí, entonces los mitos modernos, llamémoslos así, los mitos modernos que trasladan las historias que se contaron hace siglos, plantean toda esta situación. Lo vemos, por ejemplo, ahorita que estabas platicando de todo eso, recordé la película de Matrix.
y hice referencia al famoso Prometeo. ¿Cuántas películas tienen nombres de dioses? El mismo Apolo, pues, el Apolo 11, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, estamos otra vez, bueno, pues, si ya no son tan importantes esas historias, ¿por qué seguimos teniendo referencias de dioses, de diosas? La misma película esa de Matrix, o sea, el personaje de Neo es este hombre moderno, ¿sí? Es este hombre moderno en el que nos hemos convertido, pero que también busca la sustancia y el sentido, pues, ¿no? Donde le dicen, sabes que a lo mejor tu realidad no es tal como tú la ves, hay otra o hay más. Y bueno, a lo que quería llegar es que es esa historia donde el mismo, es del mismo Prometeo, ¿sí? El mismo Prometeo tratando de salvar a esa misma humanidad, pero ahora salvarla de toda una tiranía de tecnología, de máquinas, de esa rebelión de las máquinas en la que pues ya no se pueden controlar y que pues están a punto de extinguir a la misma humanidad. Y como tú dices, pues no, cómo se van a regar, de hecho en la misma película, pues cómo van avanzando esas máquinas, ¿no? Como un virus tremendo, como los famosos troyanos, ¿no? Mira, está la palabra troyano. Sí. Que se extiende, ¿no? En toda la famosa Matrix. Y pues estamos otra vez, el mismo Neo cuando llega ahora sí a la famosa Matrix, ¿con qué se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Hay un señor ahí que está con unos televisores o unas pantallas y al final, o sea, no responde de una forma contundente a qué es, porque si responde de forma contundente, entonces ya no tenemos el sentido de seguir con los secretos. Las mitologías, por eso decía, no nos cuentan directamente qué es lo que tenemos que hacer. Lo sugieren, porque eso lo tenemos que descubrir nosotros. Entonces por eso son esas historias de decir, no, pero dígame pues exactamente, no hay una receta. Para que esto sea emocionante tienes que vivir tu destino. Sí, y cuando cada persona pues es un mundo, ¿no? Exactamente, entonces se decía por ahí, nadie puede llevar el sombrero de otro. Tienes que hacerlo tú. Tienes que llevar tu propio sombrero. Y pues ahí está esa magia. Entonces, tratando de conectar todas las ideas que hemos platicado. Las mitologías entonces nos invitan tanto a reflexionar como sobre ese posible futuro también, tanto destructivo como constructivo. De ahí tenemos la palabra caos. En un principio fue el caos, es un personaje también de la mitología. Cómo surgen de ahí personajes como Gea, como Urano, y de Gea, cómo los romanos la van a convertir en tierra, por eso le vamos a llamar así al planeta, tierra. Gea, vamos a utilizar palabras como geometría, geografía, o sea que estamos hablando con los mismos dioses de forma cotidiana. Pues pone ejemplos de los días de la semana, cómo se han consagrado, ¿no? A esta cuestión. Hoy no lo vemos pues de esa forma ya, pero ahí están, o sea, los calendarios. Un domingo, día del sol. Lunes, dedicado a la luna, ¿sí? Selene. Un martes, dedicado al dios Marte, ¿sí? En otras mitologías como la escandinava, Tyr. Y si las transformamos en inglés, ya tenemos entonces el apelativo al dios. Los mismos miércoles dedicados a Hermes, y así podemos ir el jueves, viernes, y tenemos cantidad de dioses que representan los meses, los mismos meses, el mismo mes de enero, dedicado a este personaje que tiene dos rostros, uno que ve hacia el pasado y otro que ve hacia el futuro. Ares,
tenemos constelaciones, ¿sí? A las que seguimos platicando en otras historias, como por ejemplo la Vía Láctea, Andrómeda, y se siguen utilizando, regresando a las películas, ¿sí? Esta última que hicieron del Alien, conectando esa idea, cómo se llaman las mismas máquinas, de cómo se llaman las mismas naves que trasladan a esos humanos que van en búsqueda de un nuevo planeta para habitarlo. Entonces, seguimos con muchas de estas historias maravillosas y fantásticas que es la mitología. Muy bien, hermano. Pues no sé, mi Geu, algo que quieras decir por último. Pues sí, invitar a toda la gente que sigue tu programa, tu podcast, a que se acerque a las lecturas o a los canales, pues también, ¿no? Que hay muchísimos canales que narran de una forma extraordinaria mitos, ya concretamente que los escuchen, y también comentarte que próximamente voy a iniciar con un pequeño proyectito que había dejado durante mucho tiempo. Me gusta a mí mucho hablar de los libros, y por una o por otra razón, por estar en otros proyectos, lo he dejado. Entonces voy a abrir por ahí un canal, ya después te paso bien la información, para que cada semana voy a tener una pequeña cápsula. Van a ser cápsulas de libros. En cada semana voy a recomendar un libro de todos los géneros, de 5 o 6 minutitos, para que la gente o las personas que lo vayan a ver tengan la referencia, y de ahí pues voy a hablar de muchos de estos libros, así en pequeñas cápsulas, para que tengamos cada semana una recomendación, porque pues siempre nos dicen, estaría bien lean, pues sí, pues, pero nos dicen qué podemos leer, dónde lo encontramos, quién es ese autor, como acercándonos a ese mundo de la literatura, para que también tengamos muchas referencias y pláticas como estas, y ojalá que haya sido de su interés, y pues nos vemos en otra ocasión. Sí, muy bien, Geu. Pues yo les voy a estar ahí pasando el link del nuevo canal del maestro Geu, y felicitarte, Geu, por eso. La neta, siempre se ocupa quien dé otro tipo de contenido. Yo respeto todos los contenidos, claro, pero siempre es importante algo que le dé algo pues a la sociedad, porque pues no todo es nomás pura diversión, también se divierte uno en esto, o sea, también uno en esto agarras pasión y agarras mucho comprender el por qué estamos aquí como seres humanos, ¿no? Y todo esto pues es historia, y la historia pues es lo que es el reflejo de la humanidad, no podemos estar ajenos a eso, no. Y eso pues yo la neta voy a recomendar mucho este canal, y también lo que nosotros podamos también apoyar y contribuir en los proyectos que traes. Nosotros, ya sabes, güey, sin pedos, con gusto y con un chingo de corazón, siempre estaremos ahí apoyando y respaldando cualquier proyecto que traigas, y que bueno, pues estamos en la misma sintonía, hermano. Sí, gracias, y un saludo para todos nuestros actores y actrices de Teatro Oz. Muy siempre bien. Me dicen, cuando vas nunca nos saludas. Bueno, ahí está el saludo. Muy bien, hermano. Bueno, mi gente, pues nos despedimos esperando que les haya gustado este podcast. Bye.